Bienvenidos a este espacio, iniciando una nueva semana laboral, que la palabra de Dios sea la que nos vaya acompañando e iluminando este caminar. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de hoy, tal vez muchos al leerlo esta mañana temprano, se habrán dado cuenta que es el Evangelio de ayer. Algunos dirán, ¿tocó el mismo de ayer? No. Cuando coincide eso litúrgicamente, el escenario nos invita a leer el otro Evangelio. Y ese es el Evangelio que quiero compartir con ustedes. El capítulo 14, estamos en el capítulo 14 del 22 al 36 de Mateo, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Después de la multiplicación de los panes que hizo Jesús, Jesús se queda despidiendo a la gente. Invita a los discípulos a que se adelanten ellos, tomen la barca y se vayan a la otra orilla del lago, que en este caso a la zona de Genezaret. Que se vayan allá, Él va a despedir a la gente. Jesús está terminando un trabajo precioso. Llegó, tenía ganas de estar solo, no pudo, tuvo que acompañar a la gente, estuvo con ellos, sanó enfermos y les multiplicó el pan, recordemos. Compartió con ellos, enseñó, se llenó también el corazón de diversas experiencias, pero ahora que él Jesús ha despedido a la gente, quiere estar solo una vez más. Y se queda, despide a la gente y se queda en un lugar. Quiere ir a retirarse a una montaña a rezar. Y al anochecer, ya muy tarde, al atardecer, Jesús entonces se acerca y comienza a ir hacia la barca caminando sobre el agua. Jesús camina sobre el agua. Ya explicaremos el simbolismo. En el camino, entonces en el lago, los discípulos lo ven, piensan que es un fantasma, se ponen a gritar. Imaginemos un montón de hombres asustados pensando que es un fantasma. Los discípulos también conviven con todos estos elementos mágicos, ¿no? Propios de la cultura popular, ¿no? Las apariciones, los encantamientos, en fin, también son parte de esas creencias populares que cada cultura va teniendo lo suyo. Están gritando como niños asustados. Al final Jesús le dice, tranquilícense, soy yo, no teman. Pero para corroborar que Jesús le dice, si eres tú, dime que vaya sobre ti, ven. La barca estaba, a todo esto la barca estaba envuelta en una tempestad, había viento en contra, estaba bastante complicado el momento y las olas estaban grandes, tenían miedo también por eso. Entonces Jesús le dice, ven, baja Pedro, ven. Y Pedro comienza a caminar junto a Jesús, va en dirección hacia Jesús. Pedro va caminando muy bien sobre el agua. Sin embargo, Pedro se detiene a ver la fuerza del viento, se pone a ver el oleaje, las grandes olas, comienza a tener miedo y se hunde. Pedro comienza a hundirse. Cuando se va hundiendo, Pedro le dice a Jesús, Jesús, sálvame, Señor, sálvame. Jesús lo toma de la mano, lo saca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a detenernos aquí dos elementos que también no son menores, ¿no? Muchas veces nosotros creemos que todos los pescadores saben nadar. No es así. Generalmente, popularmente, sobre todo en las caletas, hay muchas personas que trabajan como pescadores y no saben nadar. Además, en medio de una tormenta, ¿qué me sirve aprender a nadar? ¿Qué me sirve saber nadar? Si puedo ahogarme igual, ¿no? Entonces Jesús lo levanta. Para el pueblo judío, de lo que había debajo de las aguas era el mundo, el submundo de antivalores. Debajo de las aguas popularmente existían monstruos y todas esas cosas, pero también debajo de las aguas era todo lo que se oponía al reino de Dios, todo lo que se opone a los valores fundamentales de la vida. Por eso que el evangelista simbólicamente pone a Jesús caminando sobre las aguas. Jesús está sobre todos esos males. Pedro también podía estar sobre esos males, pero Pedro se fija en el miedo, en el temor, lo que le envuelve en el entorno y obviamente entra en el pánico y se comienza a hundir. Jesús lo salva, Jesús lo levanta, suben ambos a la barca y ahí en la barca todos se arrodillan delante de Jesús y le dicen verdaderamente tú eres el enviado, tú eres el Hijo de Dios. Así termina el Evangelio de hoy. ¿Qué nos deja este Evangelio a nosotros hoy en nuestra propia vida? Queridos hermanos, nosotros vivimos en un momento especial, también vivimos, como comillas, en una tormenta social. La pandemia, la cuarentena, el COVID concretamente, nos da miedo, nos lleva a tener miedo. Miedo a que la enfermedad puede llegar a los seres más queridos o ya ha llegado a mis seres más queridos y por lo tanto también sentimos un miedo, un pánico. Podemos empezar a hundirnos también.
En medio de eso, gritemos a Jesús, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, acompáñame, Señor, ayúdame a no caer en el miedo. Creo que esa es la primera gran invitación que nos entrega el Evangelio de hoy, a invocar a Jesús. Y que el miedo no nos paralice, que el miedo no nos hunda. Pidámosle eso al Señor, que nos ayude constantemente a salir, a poder también como cristianos, Pedro lo hizo, a caminar sobre las aguas, sentido figurado, ¿no? Simbólicamente hablando. Caminemos sobre todo lo que son males de este mundo, sobre el egoísmo, sobre la violencia, caminemos sobre todas esas cosas para que no nos podamos hundir en medio de eso. Nosotros somos hijos de la luz, por el bautismo hemos pasado a ser hijos de Dios y somos parte de un pueblo que preciosamente está llamado a ser sal y luz del mundo. Pidámosle eso al Señor, que nos acompañe constantemente en nuestra vida, a caminar sobre todos esos males, que no nos podamos hundir, que el miedo no nos hunda, para poder entonces también avanzar. Y si nos estamos hundiendo, no nos olvidemos nunca, pero nunca, de gritar a Jesús, sálvame. Esta reflexión no la quiero terminar con el Padre Nuestro del Ave María clásico, sino que quiero terminarla con dos oraciones de un misionero claretiano, mayor, profeta de nuestra América Latina, Pedro Casaldáliga, que está muy malito de salud, muy grave, tiene 92 años, está muy malito. Señor Jesús, mi fuerza y mi fracaso eres tú, mi herencia y mi pobreza, tú mi justicia Jesús, mi guerra y mi paz, mi libre libertad, mi muerte y vida tú, palabra de mis gritos, silencio de mi espera, testigo de mis sueños, cruz de mi cruz, causa de mi amargura, perdón de mi egoísmo, crimen de mi proceso, juez de mi pobre llanto, razón de mi esperanza tú, mi tierra prometida eres tú, la Pascua de mi Pascua, nuestra gloria por siempre, Señor Jesús. Esa oración que hace Pedro se refiere a Jesús de Nazaret. Hoy día también la quiero aplicar al gran Lonco. Lonco, que para el pueblo mapuche significa mucho. Hoy en nuestro Chile, al sur de Chile, la zona de la Araucanía está viviendo momentos muy difíciles, conflictos sociales, hasta rozando con el racismo en nuestro propio país. Hay que darse cuenta que sangre corre por nuestras venas, para darnos cuenta también que somos un pueblo, una unidad. Pidamos al Señor que también ellos no se hundan, no se hundan en ese miedo y en esa intolerancia, sino que sepamos unir fuerzas para caminar juntos buscando el desarrollo de todos los habitantes de esta tierra. Y a María, nuestra Madre, le quiero decir, Señora de la Esperanza, porque diste a luz la vida. Señora de la Esperanza, porque viviste la muerte. Señora de la Esperanza, porque creíste en la Pascua, porque palpaste la Pascua, porque comiste la Pascua, porque moriste la Pascua, porque eres Pascua en la Pascua. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos, si Dios quiere, mañana en el comentario de la palabra de Dios. Que estén bien.